Muy buenas tardes, muy buenas noches a todas las personas que se conectan en este momento a Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos a Análisis Semanal con el doctor Augusto Tandazo, con quien ya estamos en conexión vía Skype y con él vamos a analizar algunos temas que se han dado en la semana. No sin antes repetirles nuevamente que por favor atiendan este pedido del gobierno nacional que es para nuestro bien y de todos el estar en nuestras casas. Miren, no, ya hay un toque de queda desde las 2 de la tarde, entonces eso también debemos cumplir. Todo eso para que esta curva epidemiológica baje y pues ya le aplanemos al virus, ese es el término que dicen los entendidos. Esperemos que así sea, que sea lo más pronto posible. La verdad, este aislamiento voluntario, si bien es cierto, ayuda a mantener lazos familiares, pero asimismo también uno necesita de salir a trabajar y todo eso, pero por nuestra salud, por nuestro bien, esperemos hasta cuando ya las cosas se calmen. Doctor, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, de acuerdo a cómo nos estén viendo nuestros amigos a nivel mundial. Bienvenido nuevamente a Análisis Semanal. Eh, Queremos darle la bienvenida y también un abrazo a la distancia. Queremos ver si podemos empezar hablando de esta decisión del gobierno nacional de ser muy cumplido en pagar las deudas, a pesar de que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial dicen que piden a los bancos, a los países no cobrar a los más pobres, pero sin embargo por ahí hay algunos comedidos que sacan una lista y dicen que nosotros no estamos entre los países más pobres. Muy buenas noches, doctor. Gracias por la entrevista y un saludo a todas las personas que nos siguen en este análisis semanal. Antes de contestar el tema, permíteme, por la introducción que hizo del tema, tratar un tema netamente jurídico. O sea, yo no me opongo de ninguna manera a esto de los toques de queda, las restricciones, pero caramba, le fallan mucho, definitivamente. O sea, el presidente de la República, mediante un Twitter, primero, el presidente no se puede expresar mediante Twitter. O sea, para eso se expresa a través de decretos, mediante actos mucho más formales que un Twitter. Entonces, mediante un Twitter, anuncia el día de ayer que a partir de ahora habrá un toque de queda y que se restringe la circulación desde las 14 horas y luego dice, excepto para actividades esenciales. Entonces nos dejó en el limbo. Porque ¿qué es excepto para actividades esenciales? Ahora voy a explicar. Cuando el presidente dictó el estado de excepción con el decreto 1017 del 16 de marzo, no podía dictar el decreto si no contaba con el dictamen de la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional emitió un dictamen que es vinculante al decreto del estado de excepción. Y en el dictamen de la Corte Nacional, de la Corte Constitucional, que es el dictamen 120-EE20, se cita de manera expresa que el Estado garantizará libre tránsito de quienes laboren en áreas esenciales. Estamos hablando de lo mismo. Y se refiere como áreas esenciales quienes necesiten abastecerse de bienes materiales necesarios para su salud y subsistencia. Entonces, si estaríamos en un país de derecho, ese toque de queda no sirve para nada. Porque el dictamen de la Corte Constitucional lo invalida en términos de una restricción total. Como la Corte Constitucional no vio que el tema se iba a complicar, se emitió ese dictamen. Tenían que volver a recurrir a la Corte Constitucional para que anule esta parte de que no se puede restringir la libre circulación para temas de salud y de subsistencia. Entonces, esto hace notar el desmadre que es el país. Más allá de que es necesario o no es necesario lo del toque de queda que se amplíe desde las 2 de la tarde. Que a mí me está comenzando a oler de que esto es más un poco para tenernos en arresto domiciliario a todo el Ecuador.
mientras caminan los gatos por debajo de la mesa, caminan los ratones debajo de la mesa. Entonces, pero hay este tipo de dislates jurídicos. En estricto derecho yo podría salir a la calle y el primero que me quiera tomar preso decirle un ratito, yo estoy yendo a comprar unos medicamentos. Sí, pero está prohibido por el Twitter. No, señor, pero hay un dictamen constitucional. Y dice el dictamen constitucional que no me pueden restringir la circulación por temas de salud y por temas de subsistencia. Claro. Pero entonces es un caos este país. Ni siquiera hasta para eso sirven. Ni para poner un buen toque de queda. Ni para poner un buen toque de queda, además en base a un Twitter, ¿no? Claro. Un Twitter, o sea, como yo sigo diciéndolo y lo vuelvo a repetir en esta hoja de ruta, el país está como en el fútbol, está con los argos abandonados. Porque todos nos pueden pedir, César, todos nos pueden pedir. Pero lo que nosotros necesitamos es sentir que tenemos un gobierno que desde el comienzo está haciendo bien las cosas. Entonces uno dice, ok, ellos nos exigen a la sociedad civil que hagamos esto y en contraprestación ellos hacen esto otro. Entonces uno dice, sigamos este rumbo, sigamos como este programa, sigamos la hoja de ruta. Pero por ejemplo, la señora ministra de Salud renuncia diciendo que renuncia porque desde diciembre viene exigiendo asignaciones presupuestarias y anexa a su renuncia el certificado emitido por el director general administrativo financiero del Ministerio de Salud, que certifica que hasta esa fecha no habían recibido un centavo del gobierno central. Mientras tanto, ya compraron 50 millones en armas y uniformes para la Policía Nacional y han hecho una cantidad de gastos absolutamente innecesarios, como fue incluso la compra de equipos antimotines. No nos olvidemos que el tema del COVID comienza el 7 de diciembre del 2019, no comienza ahora el 20 y pico de marzo. Aquí en el Ecuador aterriza el 14 de febrero del 2020, con la persona que vino de España, y después ya se comenzó a complicar el tema. Entonces, pero además, esto me permite decir algo más, porque en esto tenemos que tener mucho cuidado. Nos dicen, es que estábamos en una crisis, la crisis del coronavirus, el COVID-19, pero si no han gastado un centavo, claro. ¿Cómo puede estar en crisis el gobierno? Si la ministra de Salud dice que hasta hace 4 días no han gastado un centavo. Entonces, ¿de qué crisis están hablando? Y aparte hay también una comunicación también que manda la ex ministra, le manda a Finanzas, y el viceministro de Finanzas le dice que no le aprueba los 61 millones que estaba pidiendo ella como parte de un presupuesto para enfrentar esta emergencia, para comprar medicamentos e insumos, pero la contestación del viceministro es simplemente que técnicamente no avala la compra de ningún medicamento porque con lo que se tiene se puede atender la emergencia. Pero viene el tema. O sea, ¿cómo pretenden combatir una pandemia, ni siquiera es una epidemia, sin recursos? O sea, es una auténtica tomadura del pelo. Aparte de todas las cosas que se ve que han puesto la carreta delante de los caballos. Por ahí hay unas declaraciones del vicepresidente Otto Sonnenholzner que están circulando en las redes, conversando creo que con el alcalde de Tungurahua. Con el prefecto. Con el prefecto. Donde dice, ve, que ahí va a venir, hay que esperar nomás que nos dé. Y ahí veremos qué pasa, pues, pero lo que hay que retardar es que no nos dé a todos de una sola, sino que nos dé de a poco. O sea, esto es cualquier cosa menos un país estructurado. Por eso, César, aquí viene un tema que es importante. Nosotros somos, hoy por hoy, el país más crítico de América Latina en el tema del COVID-19. Somos el país rojo, el país más crítico. ¿Y por qué lo digo? Porque tenemos a la fecha 1.173 contagiados y tenemos 28 fallecidos. Pero esto hay que calcularlo en función de la población que tiene el Ecuador. Porque no podemos compararnos con Brasil, por ejemplo. Claro. Brasil tiene más o menos
unas 13 veces nuestra población y tiene el doble, más o menos el doble de contagiados y tiene más o menos el doble de muertos. Entonces no es lo mismo el doble que por 13. Nosotros somos más críticos que Brasil, que es el que más contagiados tiene, pero es que ellos tienen una población de los 210 millones 147 mil y algo más de habitantes. Y eso que es el país más crítico, Brasil. Pero si se lo compara con los otros países, con Argentina, con Colombia, Colombia tiene 50 millones de habitantes, 50 millones 372 mil habitantes, 3 veces la población del Ecuador, y tiene más o menos la cuarta parte de contagiados. Y en tema de muertos, Colombia tiene 2 muertos, nosotros tenemos 28 muertos. 29 ya, doctor. Bueno, 29. Entonces, el tema es sumamente grave y el Ecuador es el más crítico. Y un presidente que vino cuestionando, y yo lo he publicado esto en las redes sociales, si alguien quiere ingrese al Twitter y al Facebook y ahí está. Las grabaciones de él cuando dice que él no va a construir hospitales de 400 camas que son hasta difíciles de administrar. Y ahora, ¿a dónde llevamos los pacientes? Que no hacía falta también que haya médicos, decía, porque la gente solo viendo al médico nomás ya se curaba. Decía, ya con la mitad se curaba. No, claro, que no hace falta, que es un problema psicológico. Ojalá no le dé a él el coronavirus y le decimos, oye, es psicológico. Ese video también lo tengo subido a las redes sociales. Entonces, ¿de qué gobierno estamos hablando? Y ahora tenemos que llevar pacientes en el hipotético caso que los debe, porque la solución que se ha encontrado, la mejor solución es vaya a la casa y ahí aíslese. Esa no es la solución. Para eso tenían que montarse. ¿Qué montó China? Hospitales a la velocidad de un rayo. Si acá no podemos montarlos, porque no somos China, desgraciadamente no somos China, porque nos comimos la plata. Si al Ecuador le entra $1, te come 5. Por eso no somos China. China se apretó los cinturones algunos años, capitalizó y hoy es una potencia. Pero, por ejemplo, habiliten zonas. Acá, por ejemplo, en Quito, la Liga Deportiva Universitaria, yo por si acaso no soy hincha de la Liga, la Liga Deportiva Universitaria y el Macará de Ambato pusieron a las órdenes del gobierno sus instalaciones. O sea, se puede habilitar hospitales emergentes. El Barcelona tiene un monumental estadio. El Emelec lo mismo. El Emelec tiene los centros de entrenamiento en Samanes. Pero habiliten, pues. Pero no es que váyase a la casa y veremos qué pasa con ese grado de indolencia. Entonces, aquí no hay una política. Además, acaba de dictar un nuevo decreto mediante el cual más o menos, el objeto, siempre cuando uno ve una ley y ve una norma, la que sea, uno tiene que ir a ver el artículo realmente que interesa. Y el verdadero artículo que interesa es canalizar prioritariamente recursos a Guayaquil. O sea, lo de siempre. O sea, pero si solamente en el Ecuador, solo 3 provincias no están contaminadas del COVID hasta ahora. 3. El resto están contaminadas. Entonces ya comienzan ya la política comienza a meterse. Pero además, no estamos preparados para absolutamente nada. Necesitamos uniformes o vestimenta bioprotectoras. Ojalá, ¿por qué no le piden al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas que les presten por lo menos los equipos esos antimotines con máscaras y todo ese tipo de cosas, para que con eso los médicos puedan por lo menos protegerse de algo? Con los trajes Robocop que tanto... Los trajes Robocop que compraron. Entonces un país que tiene los temas al revés, siempre tiene el chip cambiado. Y como tiene el chip cambiado, entonces viene el problema de no saber qué mismo es lo que pasa. Pero doctor, es un poco también falta de administración, porque, a ver, infraestructura en salud hay, o sea, hay centros de salud, hay en las escuelas del milenio, hay un montón de infraestructura que se podría utilizar.
El problema es que no se habilita, no se administra, o sea, no se trabaja en esos temas y lo único que se dice es vaya a la casa, o sea, teniendo ahí toda la infraestructura que podrían utilizar. Claro que sí, pero es que ahí faltan los recursos. No Mm, ve que tiene que usted montar, por ejemplo, acaban de prácticamente destrozar a Fabrec, la empresa de producción de una serie de implementos de las Fuerzas Armadas. ujú. Es una de las que liquidaron hace pocos meses, 3, 4 meses. Parte del Estado B, Meta, meta a toda esa gente a trabajar en camillas, por supuesto. porque no pueden tener, como en otras partes les ha tocado hacer, que hay pacientes que están sentados en sillas. Meta a trabajar, haga trabajar a los militares que pasan jugando boli todo el año y métalos a hacer camas, porque esto se viene cada vez más complicado para poderlos llevar a ciertos sitios más decentes. Si ni siquiera mascarillas habían, porque no gastaron nada, porque todo lo reservaron para pagar la deuda. Pero una cosa que es importante verla, y es importante verlo, el día 18 de marzo es cuando la señora Cintia Viteri se rayó Ujú. y salió y metió los carros en el aeropuerto para impedir que aterricen aviones que venían a retirar a sus connacionales, para llevarlos a sus países, que es lo mismo que le pasa a los ecuatorianos. César, ¿sabe usted cuántos ecuatorianos están formalmente llamando al Ecuador que necesitan regresar? 3.500 ecuatorianos, más o menos. ¿Y qué será del canciller? Pues ahí, doctor, que no hace las gestiones necesarias como para repatriar a esos compatriotas. No, pues, pero si él salió a defenderla más bien a Cintia Viteri, pues, César, ¿qué espera? A ver, Y dijo que era un tema de menor importancia, que no le iban a parar bola afuera. Cuando los eurodiputados están llevando el caso de Guayaquil, del bloqueo del aeropuerto de Guayaquil, al Parlamento Europeo ujú. y lo califican como un acto cobarde e irresponsable. O sea, el tema no es así nomás. Y entonces, primero veamos ese tema rápidamente. Vamos, doctor. Es un tema de delito flagrante, con un agravante de que la persona que ordena ese bloqueo de la pista del aeropuerto reconoce públicamente y dice: asumo toda la responsabilidad. Yo lo hice y lo volvería a hacer. No hay nada que discutir. Lo único que hay que ver es si lo que hizo, ¿qué constituye? ¿Qué tipo de infracción constituye? Una infracción, alguna infracción menor, un delito, una falta administrativa. ¿De qué estamos hablando? La Fiscalía, inmediatamente ante la flagrancia de lo ocurrido, abre una investigación penal en Guayaquil, la Fiscalía General del Guayas, para investigar penalmente lo actuado en Guayaquil por violación del artículo 124 del Código Orgánico Integral Penal. ¿A qué se refiere el artículo 124? Cuando se dificultan tareas humanitarias y eso trae consigo una pena de prisión de 10 a 13 años. No es un chiste. 10 a 13 años. Entonces, primer error de la Fiscalía, es un caso flagrante. Llévelo directo con instrucción fiscal. Claro, debería ser Entonces, así. pero claro, ¿qué quiere investigar? Lo que ya está en los videos, el avión que no pudo aterrizar y la persona que dice: yo soy responsable de haber ordenado esto. ¿Qué quiere investigar? Claro, Ya que debería haber dictado la instrucción fiscal. bueno, Pero consecuencia de la instrucción fiscal, ¿qué debía haber hecho? Si existen los elementos de convicción necesarios de que existe el cometimiento de un delito, que los hay, y si existen los elementos de convicción respecto de quienes cometieron ese delito, que también los hay, entonces tiene que pedir prisión preventiva. No tiene para dónde irse. 534 del Código Orgánico Integral Penal. No tiene salida. Y la Fiscalía comienza ya a dormirse. Ya, pero el doctor García dice que no hay un delito penal porque estamos en emergencia. ¿Quién es el doctor García? ¿Y qué tal que le peguen un tiro a un pariente del señor García o cometan un delito con un familiar de él y digan: no, es que estamos en emergencia? O sea, él es un contumaz defensor de este gobierno.
Y eso es lo que ha pasado durante buena parte de las opiniones que él realiza. A mí ni siquiera le acepto que me haga ese comentario, porque solamente escuchar lo que él dice, ya eso no tiene sentido. Es una Ahora, persona que perdió el sentido de credibilidad. ubicación de los temas. Pero doctor, hay otros abogados que dicen que deberían investigar si realmente había la prohibición de no entrada ni salida del país. Y también si es que había la prohibición de la torre de control para que aterrice ese vuelo. Eso es A lo que ver, dice que deberían investigar. César. Nosotros estamos en este programa Ujú, para que, con sus preguntas, que son pertinentes, aclararle a la ciudadanía para que abra los ojos así es. y también destape sus oídos. ¿Sabe quién indirectamente, sin querer, queriendo, como dice el Chavo del Ocho, la condena a Cintia Viteri, el presidente Moreno? Ya, doctor. Porque el presidente Moreno acaba de dictar el decreto número 1019, con fecha 22 de marzo. Y en la parte del decreto, que lo tengo delante mío, dice que ha sido de conocimiento público mediante la difusión de medios de comunicación, y cita algunas cosas que han pasado en el Guayas. Te estoy leyendo textualmente el decreto. Ujú, Y en la parte correspondiente, en el numeral 3 de ese considerando, dice que se ha producido una irrupción de una de las pistas de aterrizaje del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, mientras un vuelo humanitario se preparaba para el aterrizaje registrado en tal fecha. ya, no hay más que decir, doctor. Vuelo ¿Qué más humanitario. tienes? Nada más. Ya, Está entonces, clarito. el principal testigo y que es el jefe del Ejecutivo y el que sabe si hay permiso o no de aterrizar es él, o que quieren salvarle. La diferencia es esta, que si no hubiera sido Cintia Viteri, sino Paola Pavón, estaba presa. Claro. Y punto, y no la sacaba nadie, y con una pena que se la ponían de 10 a 13 años. Entonces inmediatamente estoy con coronavirus, y ahí viene toda una leyenda. Parece que le van a dar el Oscar. Ujú. Entonces, este es el país, este es el país inaguantable. Y en esto no hay una carga contra nadie porque es de Guayaquil. Porque a veces la gente de Guayaquil se pone como que estamos atacando a sus autoridades. No, señor. Pero si la señora hizo una estupidez, una barbaridad, sin nombre, que hasta en el exterior la comentaron. Es como que mañana, con esos 3.500 ecuatorianos están afuera, el Ecuador diga, les voy a mandar un avión, un charter, para traerlos. ¿Dónde hay la mayor cantidad? Júntense en tal aeropuerto. Y el rato que vaya a aterrizar el avión que va desde el Ecuador para retirarlos, salga el alcalde de esa ciudad y diga, metan las camionetas, aquí no entra nadie. ¿Qué es eso? O sea, volvimos a la edad de piedra. Ujú. Sí, es muy grave lo que pasa en el Ecuador. Pero además, nos guste o no nos guste, hay el cometimiento de un delito. ¿Y ahora qué va a decir la fiscal general Diana Salazar y todo su combo? ¿Qué van a hacer con esa indagación abierta? No, Esperar hacer una redacción de esas al estilo cuando se lavan las manos y no saben cómo desviar la atención para defenderla a la señora Cintia Viteri. Entonces eso es otra muestra más de cómo la justicia se le ejerce en función del cliente, en función de la persona. A este sí, a este no. La señora Cintia Viteri bloqueó los puentes para que no ingrese gente a Guayaquil durante el paro de octubre. No pasó nada, la señora Pavón estuvo presa 72 días. ¿Eso es justicia? no, no es justicia para nada, pues, doctor. Es Y justicia está ahí selectiva. atendiendo y dice que está con coronavirus y está atendiendo. Así estamos viendo, está haciendo videos, todo está. No, y después aparecerá como heroína la que venció el coronavirus. Claro, claro, O sea, eso es de ley, doctor. Eso es de ley. Pero digo, hablando de la fiscal lo que está es desesperada porque ya quiere fecha para la lectura de la sentencia, dice. Es la declaración que hizo ayer en Diario El Telégrafo. ¿de cuál sentencia? Del La caso sentencia del Sobornos. caso Sobornos. Y dice ahí que deja todos los documentos de lo actuado por ella para que los alumnos de derecho puedan estudiar el caso porque ella se ha basado en la teoría de Roxy, creo que es, pero perdón, no me acuerdo bien el nombre del
de la teoría que ella apela a que ha utilizado. Verá, vamos a partir de un ejemplo hipotético no consentido. Vamos a partir. Hay el delito, Ujú. existen las pruebas, se ha probado la existencia del delito. Ya. Pero es un caso gemelo, es idéntico a la campaña electoral del 2017. ¿Y qué pasa allí? Ha abierto una línea, un papel siquiera de la investigación que tiene en sus manos la denuncia de Lucas Majano, del caso Lucas Majano. Los tiene, porque no puede decir que no sabe. Ujú. Abierto. Nada. Y dice que va a pedir, que pide en el caso sobornos 1.000 millones de reparación integral por los que recibieron estos sobornos. Entonces uno dice, ¿y vas a pedir 1.000 millones también por la campaña de Lenin Moreno del 2017? ¿También vas a pedir 1.000 millones? ¿O ahí te harás de la vista gorda? Una de las características de la justicia es que tiene que ser igual para todos. Ujú. Si no es igual para todos, no es justicia. Porque entonces con dedicatoria. A este sí, eso es parte de lo que llaman el lawfare, que es mal utilizado. El término lawfare, que lo utiliza Raimundo y todo el mundo, especialmente la gente de la Revolución Ciudadana. Y es mal utilizado. ¿Por qué? A ver, lo explico por qué es mal utilizado. Diga, doctor. Lawfare quiere decir guerra judicial. Y claro, todo proceso judicial es una guerra. Todo proceso es una guerra, donde hay dos partes, el que acusa y el que se defiende, y en la mitad el juez el que dice quién tiene la razón. Cada quien expone sus elementos de convicción, su teoría del delito si es un caso penal, y el juez es el que tiene que resolver cuáles son las pruebas que se han actuado y cuáles son las que permiten ver que ha habido una acción antijurídica que esté tipificada en el derecho penal. Entonces, el lawfare es una guerra judicial. Mal utilizado el término porque no lo asesoraron al que comenzó a hablar de esto. Aquí no se trata de que es un lawfare. Aquí se trata de que se acusa a la gente sin fundamento y no se le da la oportunidad de defenderse. Y así se defienda. No se toma en cuenta las pruebas de descargo que presenta. Entonces es una guerra, pero donde no hay igualdad de las partes. Porque todo proceso judicial es una guerra. Es una guerra ante los tribunales, frente a los tribunales. Pero aquí se pelea con una de las dos partes amarrada. Entonces no es un caso de lawfare. Mal utilizado al que se le ocurrió utilizar esa palabra. Y que la vienen diciendo a cada rato. Y como ya le oyeron a alguien, entonces todo el mundo lo repite. No, aquí es el caso de discriminación. Aquí es el caso de que buscan cómo adecuar los casos de tipicidad penal a la conducta de determinadas personas para ver cómo de alguna manera los llevan a prisión. La misma fiscal dice que no era necesario que Correa reciba la plata, dato de la prensa del día de ahora. No era necesario que Correa reciba la plata. Que ya está aprobado que siendo él el jefe, está aprobado todo. Oye, pero si alguien puede pedir incluso a mi nombre, Claro. o a su nombre César. Claro. Entonces no puede hasta por el monto, no pueden sindicarle a una persona por $6,000. Pero además, sociedad hipócrita. Y les digo a todos los que no les gusta este caso, o mejor dicho, siguen la política del gobierno, que es un caso de judicialización de la política, que es diferente de una guerra judicial. Todas las campañas electorales son financiadas con fondos de privados, todas, no del que gana únicamente, sino de todos los que han ganado. Y eso es lo que Esto, si aquí apareciera Jesús, Sí. si aquí apareciera Jesús, que es el típico caso, les dice, a ver, guambras, fórmense, que lance la primera piedra el que esté libre de culpa. Así de sencillo. Claro, y eso está promoviendo con lo que en esta semana también se habló, ¿no? De que deberíamos quitar los 145 millones que es del fondo partidario, que no es del fondo partidario, sino que es de todo el proceso de elecciones. Quitémosles para darle a salud esos 145 millones. Entonces, Sí. con eso, lo que van a provocar es que las personas que tengan más acceso a personas con dinero van a poder
aportar a las campañas de estas personas para poner sus presidentes. O sea, están, como decir, promocionando lo mismo que ahora están juzgando. Claro, están facilitando es la palabra. Eso, ¿Por qué? facilitando. Vamos a poner el ejemplo de Álvaro Noboa, que no sé si vuelva a ser candidato. Pero, por ejemplo, Álvaro Noboa estaría feliz porque él saca un cheque con toda la plata que tiene, saca un cheque y a plena luz del día dice, con esto armo mi campaña, y ya. Pero hay movimientos y partidos políticos que sí necesitan del aporte del gobierno para que pague a los medios de comunicación social colectiva la difusión de sus programas y de sus propuestas. Entonces, la gente dice, bien, perfecto, que la plata esta de los partidos vaya a salud, pero de alguna manera como que no dices nada, estás facilitando que los que tienen dinero en las próximas elecciones tengan mejores oportunidades de ganar. Pero además hay un tema que, esto es como ponernos a discutir sobre algo que no existe. A la fecha actual, 25 de marzo del 2020, no tienen un centavo para la campaña electoral. Entonces, no es que ahora dicen, sí, pasemos el dinero a salud. El Ministerio de Finanzas traslade ese dinero. ¿Traslade qué dinero? Si no hay. ¿Cuál dinero? Eso sería ya en el camino a ver si recaudan. Entonces, le toman del pelo todos los días al Ecuador. Y todos los días hacen alguna travesura a ver cómo se la sacan. Y dentro de las travesuras, César, hay una que a mí en lo personal, y le pido al pueblo y a la ciudadanía que abran los ojos. Yo estoy a punto de tirar la toalla. ¿Por qué razón? Porque veo un pueblo ingenuo, a veces pusilánime, a veces cobarde, a veces que no abre los ojos, cómodo, y que le encanta que le den peleando a los demás por sus derechos y sus intereses. ¿Con qué salió esta semana la señora Tamaín? La señora Tamaín, y esto es altamente sospechoso, ¿qué pasó? ¿Qué negociación hubo? ¿De qué están hablando? ¿Por qué salió con esto? Porque ni siquiera ha consultado con los otros miembros del Consejo Nacional Electoral. Y lanzó la idea allí, la lanzó y dijo que cree, y estamos recién en marzo, y las elecciones son en febrero del próximo año. Estamos 11 meses, en 11 meses pueden pasar muchas cosas, desde irnos al infierno o a encontrar en 2-3 meses algún tipo de respiro del problema que tenemos. Y ya desde ahora pide aplazar las elecciones del 2021 y que va a consultar a la Corte Constitucional, que es la Corte afín al gobierno, que para eso Trujillo los dejó nombrando. La Corte afín a este gobierno, una Corte totalmente subalterna de este gobierno, que le va a hacer la consulta si le aceptan o no que se aplace las elecciones. Pero si lo que está pidiendo el país es que se vayan a la casa, por lo menos el número 1, ha demostrado la total y absoluta incompetencia para manejar este y otros temas. El mismo tema que lo vamos a ver, entiendo, y usted me lo va a permitir ver, es el tema del pago de la deuda, de los bonos global. Entonces uno dice, ¿con qué gobierno estás? ¿Estás con un gobierno que te defiende o con un gobierno que está del otro lado? Y cuando el pueblo está diciendo, ¿cómo terminamos anticipadamente esto? ¿Cómo podemos hacer para que el señor tenga un poco de sensibilidad y diga, me quedó grande esta cuestión, no sirvo, y mejor me retiro? Váyase a Palma de Mallorca, váyase al exterior donde le dé la gana. Pero manejar este país le quedó grande. Sale a la Tamaín y nos dice que ella está planteando aplazar las elecciones. ¿Qué nos vamos a quedar? Es peor que el coronavirus. No nos vamos a morir por el coronavirus, sino porque este gobierno se mantenga en el gobierno. Claro, porque esa es la idea. O sea, al parecer quieren perpetuarse un tiempito más hasta ver si logran vender todo, digo yo. Claro, vender los activos. Miren, si alguien deberían tenerlo encerrado y que no salga por el grado de contaminación que puede crear en lo que es la venta de activos del Estado, es al ministro de Energía. El ministro de Energía no ha parado. Ahora sigue trabajando. Y él sigue con el tema de que Sacha, y que Sacha lo tiene que entregar, y que Sacha lo tiene... Sacha es un campo que le cuesta al Estado $6 producir un barril, porque no todos los campos cuesta lo mismo producir un barril.
En promedio, Petroamazonas, toda su producción cuesta $17.24 producir un barril. Los H es un campo magnífico. Tiene todas las inversiones realizadas y quiere entregarlo al sector privado, posiblemente a los chinos. De una vez lo digo, con nombre y apellido, la nacionalidad. A cambio de que nos den $1.200 millones de anticipo, pero el campo se nos va, para después tenerles que pagar una tarifa más del doble de lo que le cuesta producir al Estado ecuatoriano. Eso se llama peculado, es un delito. Eso es un delito, ministra fiscal general del Estado, eso es un delito. Cuando uno algo que le cuesta producir a una cantidad X de dinero, lo pasa al sector privado para tener que pagarle con la misma plata del Estado una cantidad superior, eso es un delito. Es una disposición arbitraria de recursos públicos, peculado. Y no para con su proyecto de privatizar la refinación, porque para eso vino. Entonces, mientras estamos con el COVID y que no salgamos desde las 2 de la tarde, y el ministro de Energía no para, y el ministro de Finanzas tampoco, y ahora el que hace las declaraciones de prensa, por si acaso, César, ya no es el ministro de Energía, No, en pues materia de energía, el que hace es el ministro de Finanzas. El que habla de la focalización de los subsidios es el ministro de Finanzas. Entonces ahora se ve exactamente a qué responden y cuál es la política a la que ellos están alineados. Entonces ahí podemos entender lo que acaba de pasar justamente en estos días cuando pagaron, y si me permite entrar a ese tema. Por favor, doctor. Cuando acaban de pagar $325 millones de capital de los bonos Global 2020, de los bonos Global 2020, así se llaman, que es lo mismo que 2020, o sea, pagaderos en el 2020. Entonces uno dice, a ver, el mundo, incluso el secretario general de la ONU, está abogando porque los organismos multilaterales de crédito y los órganos crediticios armen una agenda que permita alivianar la crisis que se ha generado paralela en las economías, especialmente en los países pobres. Vemos un presidente de Argentina que dice, yo en 5 años no voy a pagar un peso a nadie porque no tengo. Si quieren nos sentamos a renegociar. Incluso los mismos papeles de la deuda contemplan moratorias técnicas. Estoy hablando en derecho, no estoy hablando políticamente. Contemplan moratorias técnicas por hechos de fuerza mayor. Y de pronto no, es que tenemos que pagar para que nos endeudemos más. Pero viene el tema, a ver, es el doble discurso. Es el doble discurso. Por un lado, nos ponen la amenaza, ¿no? O sea, sacan la falange y nos la orientan al cuello para que nos bajemos los pantalones. Ya subió el índice de riesgo país a no sé dónde y vamos a tener que contratar deuda cara, porque si no se toman las medidas de la monetización de activos, que no es otra cosa que entregar los activos productivos a las transnacionales. Y entonces, con esa amenaza, pero esa amenaza viene en contra de ellos, es lo que se llama el efecto boomerang. Cuando se lanza el boomerang, el aparatito ese, regresa y viene contra uno. ¿En qué sentido? Si el riesgo país trepó a esos niveles, quiere decir que a criterio de los economistas y de los inversionistas internacionales, la economía ecuatoriana está por los suelos. Y los papeles de los bonos Global 2020 oscilaban su precio en estos días entre el 32 y el 40%. Ahí oscilaban. O sea, si alguien tenía un papel que valía 10 millones, alguien le decía, te doy 3.200.000 o 4 millones. Porque no valen más, están depreciados esos papeles. Y sale el gobierno y paga a la par los 325 millones. Cuando ahí hay un 60% y más, 60% y más de perjuicio al Estado. Porque esos papeles no valían eso. Y por eso es que había que sentarse en una moratoria técnica a renegociarlos. Porque si ellos mismos nos castigan con el índice de riesgo país, porque el índice de riesgo país sale de los mismos centros financieros de los países industrializados, que califican el riesgo de un país, porque la centésima parte de
de esos puntos del riesgo país equivale a la tasa de interés que nos van a aplicar en un préstamo. Entonces, todo el mundo hace la fiesta con el Ecuador. ¿Pero por qué hace la fiesta con el Ecuador? Porque tenemos autoridades que están dispuestos a hacer la fiesta con el Ecuador. No están dispuestos a defender los intereses del país. ¿Cuánto perdió el Ecuador al pagar los 325 millones de dólares? Más o menos 195 millones de dólares. Un poco más, puede llegar a 200. Entonces dices, pero es que con esto yo voy a contratar un nuevo crédito. Ya. Pero dice que va a contratar un crédito de 500 millones. De 500 millones. Cuando da las cifras en la cadena nacional, no le suman los 500 millones. No. Le suman 100 y pico. Pero esos créditos de la CAF, del BID y del Banco Mundial no tienen esas tasas de interés altas. Primer lugar. Segundo, que está a punto de venir un crédito de 1.000 millones. Y que no podemos dejar de que este crédito venga porque este es un crédito que nos puede salvar. Entonces viene el tema, ok, va a venir un crédito de 1.000 millones. Si nosotros perdimos 200 millones con esta operación del pago de estos papeles, quiere decir que de entrada ya perdimos el 20% del nuevo crédito. 200 millones es el 20% de 1.000 millones. Allá se trasladó el efecto. Entonces de pronto el nuevo crédito nos lo hacen aparecer con una tasa de interés más baja, no del 25 ni del 20%, sino del 10, 11, 12%. ¿Pero por qué? Porque como les pagamos en efectivo a la par al valor de los papeles, ya les trasladamos a los tenedores de la deuda lo que querían tener. O sea, hicieron la fiesta con nosotros. Claro. ¿Y qué dicen las autoridades? ¿Qué dice la Comisión de Fiscalización, la Comisión de lo Económico de la Asamblea Nacional? ¿Qué dicen las superintendencias? Bueno, hicieron solamente una resolución nomás. ¿Qué dice la Contraloría General del Estado? No, el señor anda dormido, no sé, hasta desaparecido, creo que anda el caballero últimamente, pero la Asamblea lo único que ha hecho es una resolución que usted sabe no tiene ningún efecto, sino es un saludo a la bandera y decir, vean, yo sí dije, pero ahí queda. Pero la Asamblea resolvió no aplazar, no pagar. No pagar o aplazar el pago. Ajá. No dijo paguen. Ahí hay un choque. Entonces ahí es donde no aparecen los periodistas de los medios masivos de comunicación, que vayan donde Litardo y su combo y le digan, oiga, pero ustedes aprobaron no pagar o aplazar. Y los señores vienen y pagan. ¿Cuál es su criterio, señor Litardo? Entonces no provocan la controversia para que no se vea. Es como cuando renunció la ministra de Salud, y esto lo denuncié yo en las redes sociales. El diario El Comercio, 3 líneas o 2 líneas. Renunció la ministra de Salud y lo sustituyó el doctor Joaquín Ceballos. Punto. Ninguno le dijo al país que la ministra de Salud salió porque dijo, yo no me puedo quedar aquí enfrentando una crisis sin recursos. Y no me dan un solo centavo. Entonces, ¿dónde están los medios de comunicación que denuncien lo que está pasando acá? ¿Dónde están los medios de comunicación? No, pues ahí no están, pues, pero ellos están protegiéndole al gobierno. Solo vea usted el relajo que arman ayer solamente porque dice que alguien está opinando desde México. ¿Cuál es el problema? Que opinen desde México. O sea, ver, es la libertad de expresión, o sea... Es desviar la atención, pero permítame decirle algo más. Cuando el ministro de Finanzas convoca a la rueda de prensa para que además hasta las cifras no le cuadraron, y el nerviosismo se lo sentía, estaba al lado de él Sebastián Roldán. Ah, sí, pues. Y entonces dieron la cadena, anunciando que pagan porque vamos a tener más dinero. Allí aparecieron 2 temas que hay que hacerlos notar. Por favor, doctor. Primero, los 2 repitieron, lo dijo primero el ministro de Finanzas y luego repitió como caja de resonancia el secretario general de la Presidencia, Roldán. Dijo, el Ecuador tiene 4 prioridades. La primera, salud. Prioridad salud. Cuando 2 días antes la ministra de Salud les dice que se va porque no le dan un centavo para combatirle la pandemia. O sea, es una risotada. Es para reírse realmente. O sea, ya. Por eso, para eso no se necesita decirles, vean, vamos a salir a las calles a
a provocar un cambio de gobierno. Váyanse, háganle un favor al país, tengan un poco de vergüenza. Váyanse, váyanse, no van a poder caminar después por las calles, la gente no los va a respetar. Váyanse. Entonces, prioridad, y esto lo pueden ver, nada más entrar al internet y ver rueda de prensa que dio el ministro de Finanzas con Roldán hace 2 días. Segunda prioridad, alimentación. Alimentación. En un país donde no ha habido una política crediticia para el agro, y no la hay ni la habrá. No la habrá. Porque eso no se privilegia. Aquí lo que se privilegia es más bien las importaciones más que la producción local, la industrialización de la producción agrícola y la exportación de productos agrícolas. Entonces, prioridad del gobierno, la alimentación. Y la tercera es otra risotada. Otra prioridad del gobierno, producción. Cuando se les cayó la producción petrolera y no cumplieron la meta de producir 740,000 barriles y están produciendo 540,000 barriles, 200,000 barriles menos, pero no porque no puede producir Petroamazonas, sino porque no le dan el dinero para que colapse. Para que colapsando Petroamazonas salgan con el cuento de que es ineficiente, lo que dijo más o menos René Ortiz. Como no tienen dinero, entonces que venga el capital de afuera. Pero no le das dinero a propósito, para que no levante la producción y le cueste menos al Estado producir ese crudo. Se les cayó 200,000 barriles que bien hubieran servido para paliar la crisis y que también hubieran servido los 4.200 millones de dólares que les condonaron en multas y en intereses a los que estaban señalados por el servicios de rentas internas que debían pagar. Y entonces, ¿de qué lado están? Del empresariado internacional, del empresariado local, pero del gran empresariado, no del empresario que hay que apoyar, el empresario nacional, el mediano y incluso los empresarios que sí quieren al país. Entonces, cuando uno ve esto, prioridad, la producción, y la cuarta prioridad, la estabilidad macroeconómica. Yo cuando oigo la palabra macroeconómica me da urticaria. ¿Por qué, doctor? Porque eso es una farsa. La macroeconomía es una ciencia engañosa, que por ejemplo dice el país tal tiene un Producto Interno Bruto de tanto o tiene un ingreso per cápita de tanto. No, señor. Vamos a poner este ejemplo. Hay 10 personas y de las 10 personas una gana $1,000 y las 9 ganan $100. Entre todos los 10 ganan $1,900. Según la macroeconomía, cada uno gana $190. No es cierto. Entonces la macroeconomía hace ver que estamos en otra realidad, cuando en la práctica la situación de pobreza y de indigencia es otra. Creo que a ningún país de América Latina le va a golpear tan duro el tema este del COVID-19, del coronavirus, como al Ecuador. ¿Y por qué razón? Antes de que ingrese la primera persona que vino de España con el tema del coronavirus, ya las cifras del Ecuador oficiales, no de encuestas, de los típicos encuestadores avivatos que de vez en cuando se prestan para decir lo que les da la gana. Cifras del INEC, del Instituto Nacional de Estadística y Censos. El 61% de la población económicamente activa, o sea, de los que pueden trabajar, porque los niños y los jóvenes no están en condiciones de trabajar, y determinados adultos tampoco. El 61% de la población económicamente activa está en la informalidad y en el subempleo. O sea, país más crítico que eso. Yo no sé cómo no se ha venido una espiral de delincuencia, ya si no está por venirse. Yo creo que está por venirse, doctor. Y encima, con este tema del COVID, en donde a los pocos que trabajaban los tienen en la casa encerrados, y los que vivían de la informalidad y del subempleo, disfrazando y viendo cómo llevan $1 a la casa para poder comer y tomar un agua caliente por lo menos, ¿en qué condiciones están? Y comienzan a aparecer los bonos. Otra cosa que a mí me irrita, el tema de los bonos. Un país digno no necesita bonos, necesita empleo. Y en este país, no, el único que ha generado empleo es el Estado. Y sin embargo lo atacamos. Ah, los burócratas. Es que la burocracia. Y el Estado obeso. El Estado obeso. Pero es el único que ha dado trabajo. La industria privada es famélica en el Ecuador. Son discapacitados. No son capaces de generar producción.
ni mascarillas. Hoy veía un video en China, cómo estaban produciendo mascarillas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué velocidad! Una velocidad impresionante. Por eso es que de un día a otro 400.000 mascarillas mandan a España, mandan acá, mandan lo de aquí. Acá, ¿qué han montado? Las pocas fábricas del Estado cerradas. Fábricas privadas mirando a cualquier otro lado menos a donde deberían fomentar el desarrollo nacional. ¿Dónde se genera el empleo? Entonces es un país que depende del Estado y todavía lo critican al Estado. ¿Y dónde están las oportunidades de empleo para todos esos miles de estudiantes que salen de las universidades? ¿Dónde está? Entonces, un país caótico. Y con toda esta combinación de problemas, que salga la señora Tamaín a decirnos que ella va a sugerir con una consulta a la Corte Constitucional, que la Corte de pronto le dice que sí, claro, porque la pandemia la ha declarado la Organización Mundial de la Salud y no sé qué, y se aplazan las elecciones del 2021. César, tenemos dos opciones: o nos morimos con el coronavirus, o nos morimos con este gobierno que nos está apretando el cuello desde hace bastante tiempo. Y es posible que la gente tenga que optar por la segunda opción. Pero permitirles que se queden y que se prorroguen cuando deberían irse ya más bien. Eso es una infamia. O sea, el tema es muy grave, que salgan con ese tipo de dislates y que intenten ese tipo de triquiñuelas al estilo del Ecuador, a ver cómo se inventan algo para tratar de confundirnos. Exactamente, doctor, y eso es lo que nos preocupa, porque usted habla de que puede venirse una escalada delincuencial, y yo creo que eso está por venir, porque ¿qué medidas se ha tomado para todo, para paliar lo que se viene? A ver, salimos de la cuarentena y ¿qué va a pasar? ¿Qué medidas hay? Yo le voy a hacer una observación, César, porque esta gente, como le probaba al inicio de la conferencia, no sabe ni leer las cosas, por eso es que con el Twitter ese y no observan el dictamen constitucional. No diga paliar, porque van a pensar que hay que dar palo. Ya. Entonces no diga eso, ellos se entienden al revés. Sí, es cierto, doctor. Y ya se han visto escenas de violencia en estos días. Sí, bastantísimas. Se han visto escenas de violencia. Entonces, paliar para ellos pueden entenderlo de otra manera, pues el señor César Bermúdez dice que hay que paliar y aquí va el palo. Pero viene el tema. Otra de la declaración importante que hizo el ministro de Finanzas fue la siguiente. Y dijo, como gran cosa, no, es que son de campeonato. Y dijo, pero quiero dejar constancia que este crédito que estamos yendo a contratar, se refería a estos 1.000 millones, dice, es de libre disponibilidad. Entonces uno dice, oye, pero es que es lo peligroso. Porque la Constitución, que es este papelucho con el que se ha limpiado todo este gobierno. Aquí está la Constitución. ¿Sí? ¿Qué dice la Constitución, artículo 290? ¿O esto es adorno? ¿Qué es? ¿Dónde lo ponemos? En vez de un florero, ¿cómo lo ponemos en la Constitución? Artículo 290. Con endeudamiento público se financiará exclusivamente programas y proyectos de inversión para infraestructura o que tengan capacidad financiera de pago. Entonces, ¿cómo es esto de libre disponibilidad? O sea, violando la Constitución a plena luz del día. A plena luz del día. Entonces, seguimos endeudándonos para gasto corriente. Porque en salud no han gastado. La ministra de Salud los dejó con la bata alzada. Y nos quieren hacer creer, cada cadena nacional, como la que dio el ministro de Finanzas y Roldán, y las que también da de vez en cuando, el que está bastante desaparecido, el que está más bien haciendo más presencia son en Hosner. En campaña. Comienzan con esta frase sacramental. Conciudadanos, en vista de la crisis que estamos viviendo por la presencia de esta pandemia, ¿cuál crisis que vivimos? Estamos en crisis desde hace No tenían ni para pagar los sueldos de diciembre y ahí no había el COVID en el Ecuador. ¿De qué están hablando? ¿Creen que somos idiotas? Estamos en crisis, el país está roto. Y encima quieren ver si se llevan lo último. Por eso la ley esa que quisieron meter la primera, querían incluso eliminar todo lo que era el dinero que debían depositar los bancos en el Banco Central.
O sea, todavía encima quieren hacer la fiesta. Vale. Pero en medio de todo este mare magnum, en medio de todo este mare magnum, aparecen, esto es gravísimo, aparecen, yo le dijera, los terroristas neoliberales. Ah, los, Pero los economistas de siempre, los que los, asoman en todos los canales. sí, los que asoman en todo, los son los invitados, los que son los invitados de lujo de todos los canales. ¿Y qué es lo que le plantean? ¿Qué es lo que le plantean al país? Le plantean el mismo grupito, Alberto Dajic, Ah, Walter Spurrier, uy, Pablo Lucio Paredes, Mauricio Pozo. ¿No ah, fuiste ministro de Finanzas de Lucio Gutiérrez? claro. Y ahora, esto le compromete a Lucio, que Lucio sale en campaña y que yo voy a traer riqueza. Ve lo que plantea tu ministro de Finanzas. Que se les quite el sueldo en un 20% a los empleados públicos. Violación de la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que eso no se puede hacer salvo con el consentimiento expreso del empleado. Entonces, que les resten el 20%, o sea, el funcionario público es el Chucky aquí en el Ecuador. No hay una sola medida económica dura contra los banqueros, que tienen utilidades extraordinarias cada año, ni contra el gran capital que está en el Ecuador. Que les bajen el 20% de los salarios a los empleados públicos. Y no hay una asociación de servidores públicos que salga con toda la energía a protestar. Ahí está un primo de este abogado que usted me citaba, Ramiro García, Ah, sí, que tienen que, los mismos apellidos. sí, que vive, dice, representando a los servidores públicos desde hace como 15 años. Y yo no sé si habrán elecciones. Incluso ya está prohibido eso de reelegirse, pero él sigue siendo el presidente de la Federación de Servidores Públicos. Y no saca la cara para decir, cuidado, violación constitucional, esto no se puede hacer. Entonces plantean reducción del 20%. Plantean que los precios de los combustibles se los pongan a precios internacionales. Ya de frente. O ya sea, ya sin pudor, sin nada, ya de frente. Sin tapujos. Pero si ponen los precios de los combustibles a precios internacionales, la gente ingenua del Ecuador, que es la mayoría, entonces dice, bueno, pero si hasta parece que va a bajar el precio con esto de que ha caído el precio del petróleo, el precio de los combustibles. ¿Qué va? Pero, Es peor. pero no se va a quedar en ese precio. El precio del petróleo se va a revalorizar. 2008, $147 el precio del barril. Cayó en el 2009 el precio del barril. Volvió a levantar el 2011, 12 y 13 a $110, $120 y volvió a caer en el 2015. Y luego se mantuvo más o menos en 50 y este año comenzó en 60. Entonces no es que vamos a estar siempre allí. ¿Qué tal que vuelva? Voy a poner estas cifras. Primero, un contrato de refinación como el que quiere firmar René Ortiz. Entrega la refinación de las refinerías de Esmeraldas, Santa Elena y la nueva refinería. Las entregan por lo menos por 20 años o más. No por 5 años, ni un año, ni medio año. Y entonces vienen los precios a precios internacionales. Si el precio del petróleo se recompone, porque el precio del petróleo está deprimido por problemas geopolíticos. Solamente eso es para una entrevista, para explicarlo al tema. Si se vuelve a recomponer el precio como estuvo en el 2008 a $147, tendríamos que pagar en el Ecuador $9 más o menos por un galón de gasolina super y $8 por un galón de gasolina extra o ecopaís o diésel. Y si se pone a 110, $120, pagaríamos $7 por una super y unos $6 por una extra. Y la gente dormida. Y camina el proceso de privatización para ver si ya en junio entregan todo esto o antes. Junio puso el Sí, ministro y la gente, y nos van a meter con un toque de queda desde las 2 de la tarde todos los días. Para que cuando salgamos ya no exista nada en pie. Entonces la gente tiene que también abrir los ojos. Pero a la gente se le dice, pues doctor, se le dice que aunque sea un reclamo, un cacerolazo, alguna cosa desde las casas, pero la comodidad a veces o también el miedo que les meten, ¿no? Porque ahora también ya dijeron que no hay que salir a aplaudir ni nada porque eso también contagia. Entonces,
Es la táctica de meter miedo también para que no reaccione la gente. Aunque la gente, como usted bien dice, sí es bien dormida realmente. Entonces, cuando uno ve eso, mire, me salgo del tema, pero es bueno decirlo. Ujú. Porque yo tengo como costumbre, César, y esto molesta a mucha gente, yo tengo como costumbre decir lo que pienso y de manera sustentada, razonada y probada. Porque yo no especulo con la información ni me invento cosas. En la guerra del 41, con la cual en el 42, con el protocolo de Río, se nos llevó el Perú, buena parte de lo que ya tenían ellos en su poder. Los soldados muertos por parte del Ecuador fueron menos de los que se mueren en un bus que se accidenta en el Ecuador hoy en día. Porque el grueso de las tropas ecuatorianas estaban en Quito cuidando que no se caiga el gobierno del Arroyo del Río. Entonces es un gobierno, yo le tengo terror al Ecuador, porque el Ecuador no es el país que creemos, que es un país libérrimo, como decimos, es que con nosotros no se juega, nosotros, no. Hacen pedazos con la gente y la gente se deja. Hacen la fiesta con el Ecuador. ¿Cuál ha sido el último gran movimiento revolucionario, libertario que ha habido en el Ecuador? En los últimos 50, 60, 80 años. ¿Cuál? La guerra de los 4 días, la heroica, que fue un simulacro allí. ¿Qué más? ¿Qué más? Los forajidos, ¿era? No, Cuando les tomó... los forajidos fueron financiados por los socialcristianos para votarlo a Lucio Gutiérrez y poder recuperar las Cortes. ¿Qué va a hacer? Pues es un cambio. Fue la zapada de los socialcristianos para volver a captar las Cortes y lo volvieron a nombrar a Jaime Velasco, lo nombraron a Jaime Velasco presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué? Es una vergüenza. Solamente la insensatez de muchos ecuatorianos es que se enorgullecen que son los forajidos. Fueron tontos útiles, nunca se dieron cuenta de quiénes lo estaban utilizando. ¿Y de dónde vino el dinero para votarlo a Lucio Gutiérrez? Que además estaba haciendo un gobierno neoliberal, igual. Ahí estaban los Mauricios, ahí estaba toda esa gente. Pero fundamentalmente fue por recapturar las Cortes, porque estaban en manos de lo que decían el Pichi Castro, la Pichi Corte. Recapturaron las Cortes, todo tranquilos, porque el gran objetivo es tener las Cortes. Teniendo las Cortes, inmunidad absoluta y persecución a los enemigos políticos, que no es el lawfare que hablábamos, sino a persecución, judicialización de la política, que es diferente, o politización de la justicia, que es diferente. Entonces, volvieron a recapturar las Cortes. Ese es el gran objetivo con Lucio Gutiérrez, porque se atrevió este hombre de piel cobriza a quitarle las Cortes a la creminata de Guayaquil. No dije al pueblo de Guayaquil que me merece todo el respeto. Entonces, ardió Troya. Y si uno lee la salida de él como otras salidas, no tenía ningún fundamento legal. Ningún fundamento legal. Ningún fundamento legal. Claro, pues fue el apuro también de doña Cintia Viteri de posesionar a Palacio, pues. Pero claro, o sea, Cintia Viteri lo posicionó a Palacio. Claro. Como en su momento lo posicionaron a Alarcón, porque fue primero a cuadrarse en el cortijo. Entonces, este país, ¿qué actos libertarios importantes ha hecho? ¿Qué podemos decir? Aquí marcamos una huella. Un cambio es otra cosa. Y este país necesita cambios. Pero fundamentalmente en estructurarse como país, en estructurar su economía, en generar empleo, en generar riqueza, en no ser torpes. Exportamos petróleo para importar combustibles. Exportamos cacao para importar chocolates. Y lo último, exportamos concentrado de minerales, o sea, roca molida, para que la fundan, hagan el proceso de refinación en el exterior. Nunca sabremos cuánto salió de oro, de plata, de níquel, de cobre, de lo que sea. Es el Ecuador de la ingenuidad. Por eso tenemos el más alto número de casos del COVID. Porque están viendo que tenemos una crisis y pensaron que es cuestión de salir nomás a las calles. Hubo una foto que yo publiqué en las redes sociales, donde había una foto a la misma hora en Guayaquil y a la misma hora en Quito.
En Quito no circulaban carros y en Guayaquil era repleta las calles de carros. Ahora el 78% de los casos del COVID están en Guayaquil. Claro, pero si desde el mismo gobernador empezó a decir que el peor virus era el miedo, que vamos más tranquilos a llenar el estadio. O sea, ahí desde ahí tenemos los problemas. Tenemos una declaración del señor doctor Gilbert, en donde dice que es una gripecita fuerte nomás. O sea, esas son las cosas que nos preocupan y que ahí está la reacción de lo que está pasando en Guayaquil. Ahora, doctor, también yo vi que usted publicó un Twitter sobre un documento, un escrito del historiador Melvin Hoyos, refiriéndose al verdadero Guayaquil. Bueno, Melvin Hoyos es que no lo conozco personalmente, pero que sé bien de sus ejecutorias. Él escribe todas las semanas, me parece que es en el diario El Universo, en un suplemento. Escribe todas las semanas. Y en ese suplemento vierte todo su regionalismo y mal enseña a la gente de Guayaquil, porque la gente de Guayaquil, el pueblo y mucha gente intelectual de Guayaquil es respetable. Es respetable, o sea, hay que más bien valorarlos. Pero estos son los guayaquileños que son la excepción, no es la regla. Yo me ponía a discutir con alguien en las redes sociales hace un rato y me decía, pero doctor Tandazo también desde la sierra y también regionalismo. Le decía, sí, lastimosamente sí, pero no puede una autoridad, esa es la diferencia. Sacar un artículo, él es director de cultura del municipio de Guayaquil. Director de cultura del municipio, viene desde León Febres Cordero trabajando en eso. Ajá. Y de pronto, fruto de estos temas de las restricciones vehiculares y de que hay que poner orden en Guayaquil, dice cosas como estas. Desde hace muchos años fue a Guayas donde vino a parar la gente más ignorante y primitiva del país. Luego dice, esa enorme migración de gente extremadamente ignorante, en su generalidad indolente, indisciplinada, Y por ahí dice algo igual. Entonces uno dice, esto lo dice el director de cultura del municipio de Guayaquil en un documento que lo publica, que lo hace público. Es una ofensa. Por supuesto. O sea, la gente que ha ido a Guayaquil, voy a poner ejemplos, porque habla incluso de la gente, en una parte dice, valencia de los guayacenses y particularmente de los guayaquileños para lograrlo. Esa migración, dice, entre los que se incluye a los miles de venezolanos que afincaron en nuestro país y también a gente que ha venido del interior y del exterior del país, que iban a Guayaquil para mejorar sus condiciones de vida, valiéndose de los guayacenses. Permíteme un ratito para encontrarle la frase exacta. A mí me gusta ser muy preciso. Tranquilo, doctor. Aquí dice que dejaron entrar a esta ciudad pobre gente de dentro y fuera del país, que vinieron para que puedan tener una vida mejor. Entonces viene el tema, a ver. Tú eres el director de cultura del municipio y también fuiste en la administración de Jaime Nebot. Y Jaime Nebot tendrá pues, raíces ecuatorianas. ¿No será pues, que Nebot vino también de fuera del país con todos los libaneses acá para ver si tenían una mejor vida? Y no estás ofendiendo a una cantidad de gente que incluso trabajan para el Partido Social Cristiano al que tú te debes. Como por ejemplo César Ron. César Ron no es guayaquileño. Vive en Guayaquil y es una figura de los social cristianos aquí en la Asamblea Nacional y él es zambateño. ¿A quién estás escupiendo para arriba y te cae a ti mismo? Entonces, esto es insólito. Que en medio, además de una crisis, salga con esta babosada y que no nos provoque, porque si se mete a debatir, no va a salir bien, no le va a quedar un pelo. No le va a quedar un pelo. Porque este país ha sido muy generoso con Guayaquil. No Guayaquil con el Ecuador. Entonces, que no nos venga a pintar la cara al resto de los ecuatorianos. Que no nos venga a pintar la cara. Yo ya sufro cuando compro el diario El Universo y llega ese
ese suplemento, que el artículo que él publica todas las semanas es un pasquín. Pero eres el historiador Por favor, qué historiador. preferido del municipio, pues. Es que alienta pues, ese regionalismo enfermo que los hace ver lo que no es. Llegaron a decir que la Fundación de Santiago de Quito, que es la primera que hace Almagro para prepararse por lo que venía Pedro de Alvarado, y querían fundar, aunque sea a la distancia, Quito para, por puesta de mano, evitar que se tome Quito Pedro de Alvarado. Dice, como es Santiago, se refiere a Guayaquil, por lo tanto Guayaquil es la primera ciudad que fue fundada en el Ecuador. No sea torpe. Pero además no sacamos nada con que sea la primera o la segunda. Pero no invente cosas con tal de alimentar ese regionalismo que no le hace bien al Ecuador. Yo de regionalista, por si acaso, no tengo nada. Soy hincha de Barcelona, por ejemplo. ¿De qué regionalismo pueden hablarse? Admirador y amigo de mucha gente respetabilísima de Guayaquil. Cantantes, artistas, intelectuales de Guayaquil. Pero esta gente, esta basofia, son los que sacan este tipo de cosas, que ofenden al resto del Ecuador. O sea, los que han llegado al Ecuador a moverles el piso y a traerles un mal momento, son la gente ignorante que ha ido prácticamente desde la sierra. Desde la sierra, claro. Qué pena no tener que estar hablando de estos temas en estas crisis, doctor, cuando deberíamos estar hablando de soluciones que deberíamos tomar para luego de lo que pase esta crisis. Y también hay una cosa, César, que es bueno, que aquí va un temita un poco delicado. Dígame, doctor. La gente consume lo primero que le ponen encima de la mesa. O sea, no hacen un filtro. Uh-huh. Y al no hacer un filtro, entonces, y repiten luego como loros, ¿no? Lo que dijimos la semana pasada, lo vuelvo a repetir. O sea, todavía hasta el día de hoy, 25 de marzo del 2020, no se ha descubierto, o no se ha desarrollado, más que descubierto, porque no es un tema de descubrir, no se ha desarrollado un medicamento eficaz contra el coronavirus, contra el COVID-19. No se ha desarrollado ahora. Ver qué encuentran. Porque todos son lado y que incluso traen efectos colaterales. Entonces están utilizando algunos medicamentos para intentar por lo menos paliar o ver si salen que les destrozan el estómago, que quien sabe se mueren también con eso. Pero ya todos los que tienen en la mente pajaritos, no, pues Cuba está salvando el mundo. Pero tiene 57 enfermos con COVID en Cuba. ¿Por qué no lo salvan? Ya deberían estar caminando. Entonces el interferón es un medicamento que lo desarrollaron en 1986. 86. Tiene 34 años de existir ese medicamento, que es fundamentalmente para temas de carcinomas, de leucemia, de hepatitis B y hepatitis C. Pero como que algo le mueve el piso al coronavirus, pero no es el medicamento. Y están intentando algo, porque siempre ha aparecido un medicamento, por ejemplo la quinina. Cuando se utilizó la quinina que sale de la cascarilla, el hoja fue de donde se sacó este medicamento, para combatir el paludismo que hasta ahora le causa a la humanidad más o menos 2.800.000 muertes al año. Pero sí, ese medicamento era terrible, porque ese medicamento traía una cantidad de secuencias y efectos colaterales. Eso pasa cuando aparece un medicamento. Entonces, tiene su periodo. Entonces, en este momento salen con sus banderas y dicen, vamos a salvar al mundo. Me parece bien, es una actitud loable, pero hay mucho marketing. Y la gente inmediatamente se traga el cuento. Entonces, es nada más, den fórmula o vendan la fórmula para que salgan de pobreza del interferón y pongan a todo el mundo a producir el interferón alfa 2B. Y salvado el coronavirus, se acabó el problema. Los 1.000 y pico de contagiados que tenemos en el Ecuador, en 4 o 5 días están caminando. Y en cada farmacia un interferón, por si acaso alguien le dice, se acabó, y volvimos a la vida normal. Pero la gente traga el cuento. Y facilito, y entonces en las redes sociales, y a las banderas, y dando un ejemplo de humanidad del país más chiquito y el no sé cuánto. Me parece bien. O sea, me parece bien y no tengo nada contra ellos.
Pero aterricen, aterricen. El mundo está desesperado por encontrar dos cosas: el medicamento para curar esta enfermedad y, lo más importante, la vacuna. La vacuna. Pero hasta este momento no existe ni el medicamento ni la vacuna. Que están trabajando contra reloj. Inglaterra, Japón, Rusia, la misma China, Cuba, posiblemente porque es un país que trabaja mucho en medicina, Estados Unidos, a pesar que quiso robarse la medicina alemana, cuando intentó llevarse los técnicos alemanes y la señora Angela Merkel lo denunció a Trump. Todos deben estar trabajando en este tema. Aquí en el Ecuador hicieron un trabajo hermoso. Gente de la Universidad de San Francisco con médicos del Eugenio Espejo. Y ya descifraron, por lo menos en el Ecuador, igual que en otros países, el genoma humano, para entender el coronavirus, dónde está dentro del genoma humano, para saber cómo interferir con este virus que provoca este desequilibrio celular. Háganlo, pero no coman cuentos. Y si aparece una solución óptima, la que sea, será. Pero mientras eso no aparezca, no coman tanto marketing. Ese es el gran problema del ecuatoriano. El ecuatoriano es muy susceptible a la menor cosa, ya. Y se mareó. Y si uno les dice que no, entonces debe estar vinculado con la CIA o debe estar vinculado con los enemigos de la Revolución Cubana. No, ningún enemigo. Solo que aterricen. Hasta hoy no hay el medicamento. Bueno, si no, de lo que se conoce del interferón, lo que están ocupando es para tratamiento, no para la cura, sino que algo está ayudando. De ahí que sea la cura, no. Pero no es un medicamento. No es para nada. O sea, el viceministro de Salud dice que voltea dice que esta medicina para la malaria en Estados Unidos también la están ocupando, que es justamente lo que usted decía de la quinina. Pero también dicen que no, que también es un tema solamente para tratamiento. Es que el problema de la quinina, de la quinina es que se produce en la cascarilla, ahora ya se la produce de manera sintética, química. Pero el problema es que trae determinados casos de necrosis interna. Pero en todo caso, por ejemplo, nosotros, lo que es hoy el Ecuador, en ese entonces era la Audiencia de Quito. En ese siglo XVII salvamos a muy buena parte de la humanidad con la cascarilla que se exportaba desde Loja fundamentalmente. Desde Loja, porque era la de mejor calidad del resto de América. Y que no me digan que no, porque esto está avalado con los libros en España. Yo sí investigo. Y devolvían la cascarilla que llevaban de acá, de lo que es hoy el Ecuador, pues llevaban de otras partes, porque decían, no tiene la misma calidad que la que viene de Loja. Caro, conéctame, perdón un ratito, César, que me conecten la carga. ¿Estamos saliendo? Sí, doctor. Sí, lo que pasa es que la batería se me está descargando. Eso debe ser de todos los cortecitos pequeños que teníamos. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosa para más importante que sería? Yo cuando veo los medicamentos que están apareciendo, muchos tienen que ver con la quina o con la quinina. Por ejemplo, qué buena oportunidad para volver a analizar el árbol de la cascarilla, que está en la zona esa de Maracatos de la provincia de Loja. Eso deben hacer los institutos de investigación. Volver a analizar para tener claro cómo resolverlo al problema. Pero no quedarnos solamente consumiendo información y además siendo presa de la propaganda porque a ver, fake news hay de todo lado, más de determinados sectores, pero también hay de otros lados. Entonces, comemos todo, entonces, cualquier cosa que nos dicen ya está, pues. Entonces, hace un rato nomás estaba haciendo una evaluación de todos los contagiados de coronavirus, del COVID hasta la fecha, hasta el momento actual. Y ahí están los casos que hasta hoy declararon en Cuba. Tienen 57 casos y tienen 3 graves. De los 57 casos, 3 graves. Tienes interferón alfa 2B y punto. Que todo suma.
o que tienen, o que pueden a partirse de medicamento, mejorarlo y hacer ciertos cambios para que ayuden. Pero no vengan, ya fue a salvar a toda la gente en Italia, es parte del marketing. Además, Italia tiene unas cifras espeluznantes de muertos, lo mismo que España. Entonces, el tema realmente es grave. Nunca se lo entendió desde el comienzo cuál es el problema. El problema es cuando se tiene gente que... el coronavirus vino en avión, punto. Y lo único que había que hacer es, toda la gente que venga en avión, directamente a centros de cuarentena. 14 días hasta ver si desarrollan o no la enfermedad. Si no desarrollan, para afuera. Si desarrollaron, pasan a otro hospital. Mire, yo me acuerdo, el año 74 o 75, en Quito, en la parte de atrás de lo que es hoy, de lo que era el hospital Eugenio Espejo, que ya no es ahí el hospital Eugenio Espejo, ahí es el Centro Cultural Eugenio Espejo. Había bien adentro metido un hospital que yo lo llegué a conocer, se llamó el Hospital de Aislamiento. Porque en esos años, a la gente cuando tenía tifoidea, que ahora ya la curan en cualquier clínica, porque ya el cloromicetin ya está y está aprobado, y ya, y se acabó, ya no es una enfermedad mortal, salvo que coman alguna estupidez en medio de la crisis. Había el hospital de aislamiento. ¿Qué tenemos de hospitales de aislamiento en el Ecuador? Si el mismo presidente Moreno se queja de que le han dejado construyendo hospitales de 400 camas que son difíciles de administrar. Eso es prever el futuro, saber que se puede presentar un problema. ¿Qué tal que se presente una erupción del Cotopaxi, un terremoto en Guayaquil o un terremoto otra vez en Manabí, donde sea, y tienen que atender a 300 heridos? ¿A dónde los llevan? Tienen que haber planes emergentes. Por ejemplo, hay tanta instalación militar en el Ecuador que prácticamente están inutilizadas. Clubes de oficiales, como acá en el Valle de los Chillos en Quito, que tienen áreas extensas. Eso podrían cederlo y decir, metan ahí camas, pero para eso, paralelamente alguien tiene que, como en China, estar construyendo 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000 camas, más los colchones, más los respiradores, más lo que sea. Pero si no le dieron dinero a la ministra de Salud hasta hace 3 días. Y la tesis más o menos es, el virus no va a desaparecer, es la tesis de Sonnenholzner. Así es que lo que debemos buscar es que no se nos venga de una sola, sino que venga de a poco para irlo poder controlándolo. Pero mientras tanto se va muriendo un porcentaje X de personas. Y no solo de adultos mayores, sino también de gente joven. Claro. Se van muriendo. Pues el porcentaje de muertes es alta, no es pequeña. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? No hay nada previsto, como lo dije la semana pasada, vino el terremoto de Manabí y no había previsto nada. Absolutamente nada estaba previsto. Porque ese es el problema de un país que no tiene planificación. Y nos damos el lujo hasta de quemar el aromo que estaba planificado para aislamiento. Claro, pero viene el tema. Como la ciudadanía estamos con este arresto domiciliario obligado, sí. Con la diferencia que no tenemos el grillete. Claro. Como les sobra tiempo y espero que lo utilicen de la mejor manera, qué bueno que investiguen en estos días. Es bueno investigar, pero no las cosas fútiles, banales. Entonces, allí se van a enterar de muchas cosas que son necesarias que nos enteremos. Para saber, por ejemplo, con todo respeto, porque yo no soy nadie para imponer nada, métanse a ver el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, que está en las páginas web. Yo lo tengo en mi página web, lo tengo sacado y extractado. Plan Nacional de Desarrollo, firmado por el presidente Lenín Moreno y por todo su gabinete. Léanlo y díganme si eso es un plan de desarrollo. Es un plan sin proyectos. Por ejemplo, hay que desarrollar la salud para que la salud sea conclusiva y que integre a todos los ecuatorianos bajo proyectos que trate de preservar y erradicar la mortalidad infantil. Y no sé qué. Pero ¿cuál es el proyecto? ¿Cuál es?
hay que promover la movilidad porque eso permite que los alimentos fluyan y que los alimentos sean transportados desde el productor al consumidor y tal. ¿Cuáles son las carreteras que van a hacer? ¿Dónde están los centros de acopio? ¿Dónde van a construir? O sea, es un plan de desarrollo que se va a tomar del pelo. Entonces, ahora tienen tiempo, como no pueden salir a la calle, para investigar lo que deben investigar. Investiguen la historia. Investiguen la historia. De la historia se aprende mucho porque se la vuelve a repetir. Investiguen la historia. Métanse años anteriores para ver la gente cómo dijo blanco y ahora dicen negro. Como antes decían cuadrado, ahora dicen redondo. Utilicen la oportunidad para que no les den pensando, sino que ustedes aprendan a investigar y a pensar. Y ahí se van a dar cuenta de una cantidad de perlas que hay para saber cómo se ha manejado este país y cómo no terminamos de aprender cómo hay que manejarlo. Así es que ese es el tema de mucho interés para el país. Y bueno, ya veremos qué pasa esta semana. Así es, doctor. Ya veremos qué pasa esta semana y nos quedamos con la última parte en la que se le pide a la gente, pues siempre que revise la historia y que revisen justamente lo que antes decían algunos y lo que hoy dicen y hoy nos quieren engañar nuevamente. Y no quedarnos pacíficos, pues la idea es reclamar, aunque sea con un cacerolazo, reclamar, hacer sonar nuestras ollitas, porque no estamos contentos con cómo se está manejando esta situación y tampoco estamos contentos con cómo va a quedar el país luego de esta emergencia, porque este va a ser el justificativo para cualquier acción que vaya a tomar a futuro. Y nosotros sabemos que esta crisis no la provocó el coronavirus, sino ya teníamos una crisis anterior. Doctor, muchísimas gracias por todos sus comentarios, sus análisis, y gracias también a todas las personas que se han conectado muchísimas personas, han estado casi 1000 en directo, y pues la próxima semana igual con el doctor Tandazo, como todos los miércoles estaremos haciendo el análisis semanal. Doctor, su mensaje final. Que hay que enamorarse con los ojos abiertos, que hay que sacudirse, que no hay que dejarse tomar del pelo, y que hay que entender, finalizo con esto, César, lo que ha pasado en el mundo en estos 3 meses es una clase de educación política, y la gente no la está viendo. ¿Qué es el Estado? ¿Cómo funciona el Estado? ¿Qué es la salud? Es algo que es objeto de protección del Estado en un sistema de economía como las que tenemos en nuestros países. ¿Cuáles son los países que han logrado salir rápidamente del problema? Los países con una economía centralmente planificada. China, lo mismo le pasó a Italia. Italia está hecho pedazos, tiene más muertos que China. En China ya prácticamente casi hay libre circulación en Wuhan. Controlaron. Hay pocos casos, como 30 o 40 casos de coronavirus, que les vinieron de afuera. Pero los de allá los eliminaron. Los controlaron. ¿Qué es el Estado? ¿Qué es la medicina en manos privadas y la medicina en manos públicas? ¿Qué rol le toca jugar al Estado para ser una especie de árbitro y no permitir que hagan una fiesta con la salud de los ecuatorianos? ¿Qué control hacen con las farmacias? Yo voy a las farmacias a intentar comprar mascarillas todos estos días. No hay. No hay. Intento comprar un colirio que yo lo necesito de urgencia, porque ese colirio tengo que ponerme, porque tengo un problema en uno de los 2 ojos. No hay. Y lo único que le dicen, no hay. Pero le puedo decir en qué botica hay. Vea, hay en una botica de Quito que queda junto al Recreo. ¿Qué me voy a ir de Valle de los Chillos al Recreo? Claro. Entonces, ¿quién controla el abastecimiento de productos? La famosa superintendencia de control de poder del mercado, donde se ha permitido todo tipo de monopolios. Pero fundamentalmente esto desnuda qué es el Estado. ¿Cuáles son los países que están haciendo crisis? Los países capitalistas industrializados. Estados Unidos la va a ver negra en este tema, porque es un país que ha privatizado todo y la salud está privatizada. No es algo que el Estado garantice. Y esto nos hace ver
¿Cuál es la capacidad de reacción de un país cuando el Estado asume un rol protagónico? El Estado es como el papá, no para que nos regale bonos, no, pero es como el papá que nos protege, es nuestro paraguas para no permitir que hagan la fiesta con nosotros. Por eso es que el Estado no puede perder su poder de regulación, de control y de sanción, de planificación, de estar sobre los temas. Ayer tuve una entrevista con gente de Coca, y antes de mí lo entrevistaron al director de salud de la provincia de Orellana, y le hicieron una pregunta y dice, hasta donde yo sé, hay tales y tales implementos. ¿Cómo es que hasta donde yo sé? Él tiene que saber, con él no hay opciones, o sabe o no sabe, y si no sabe se fue para la casa. Así es, doctor. Hasta donde yo sé. Entonces, tiene que haber un Estado que nos responda. Por eso yo me puedo quedar aquí en la casa un poco más de días, pero si sé que están trabajando para todos los ecuatorianos y que lo están haciendo bien, yo le voy a pedir un favor. Dígame, doctor. Para despedirme. Ubique ese video cortito, porque es de 2 minutos y medio, de ese video que le grabaron de esa conversión del vicepresidente con el prefecto de Tungurahua. Y publíquelo en hoja de ruta, para que la gente vea, oiga ese video, y se dé cuenta que más o menos es, aquí lo que tenemos que hacer es dejar que venga la enfermedad y algún día se dé a ir más o menos. Sí. Lo que queremos es que no venga de una sola, sino que venga de a poco. Sí, pero de a poco se va comiendo toda una generación, pues. Claro, inmediatamente, doctor, ya le vamos a buscar y le vamos a poner ahí en hoja de ruta para que todo el mundo revise y escuche lo que el señor vicepresidente habla con el prefecto de... Y tenemos que finalmente buscar formas. A ver, por ejemplo, en Francia, tienen que buscar una forma de decirle al gobierno, no estamos a favor de tal cuestión. Se inventaron los chalecos amarillos. Ahora también hay en Francia los chalecos negros, que tienen otra connotación. Tenemos que inventar algo para hacernos ver o hacernos oír con las cacerolas o con lo que sea, para que el gobierno no se duerme y no crea que estamos quedados. Doctor, por si acaso ya le tengo aquí el audio, si usted gusta, le pasamos de una vez. Pásele inmediatamente de que continúe con el... O si no, pásele como usted quiera. Pasémosle ahorita, doctor. Pásele, yo lo sigo oyendo mientras usted lo pasa, pero lo va a ver la gente, las imágenes. No, las imágenes, lo que tengo es solamente el audio. Y entonces pregunto, ¿lo puede cortar conmigo? Porque yo lo que quiero es que se vea el audio. Ya. Que se vea las personas, van a pensar que es la voz fingida de otra persona. Que se vea quién son los que están en la reunión. Páselo, o sea, corte conmigo, pero continúe pasando ese video. Ya, para doctor, que la gente vea un poco de que, bueno, que venga. Le vamos a subir. Que venga. Le vamos a subir entonces el video a la página web de Hoja de Ruta y al Facebook. Así es, César. Muy ya, doctor, muchísimas gracias. Y tenemos que prepararnos para luchar, para que vengan mejores días. Así es, doctor. Vamos a seguir luchando, insistiendo a la gente que reaccione y que no se dejen, que vamos a luchar por este país. Tenemos que reaccionar y recuerden que hay que cumplir las leyes, pero tampoco podemos quedarnos callados. Eso es lo importante. Doctor, muchísimas gracias. El mensaje final que se les quede grabado. Prefirieron darles $200 millones prácticamente regalados y pagar la deuda cuando tenemos un problemón que afecta a la salud de todos los ecuatorianos. Eso lo caracteriza al gobierno como lo que es, un gobierno indolente, ineficiente y que no debería estar ya en ejercicio de sus funciones. Háganse al costado, tengan un poco de vergüenza. Gracias, César, hasta otra oportunidad. Gracias, hasta la próxima semana, doctor, y gracias a todas las personas que se conectaron a Hoja de Ruta Radio. Con nosotros, muchísimas gracias y hasta el día de mañana.